las láminas que ya hemos visto. Los profesores nos han dibujado en la pizarra todas las partes del ojo, haciendo un recordatorio de lo que ustedes ya han estudiado, tanto en histología como también en anatomía. Ese niño que está al final solito, puedes venir más acá adelante, mira, hay una carpeta vacía. Están más atentos. Mira más adelante. Ese otro que está allá solito, también aquí hay otra carpeta vacía. Mira, niño. El ojo tiene varias partes que participan en él, de diferentes células, pero la más importante es que entendamos que la parte de la retina es una extensión del sistema nervioso central. Y lo hace desde cuando empezaron las tres vesículas en la formación del tubo neural, que eran el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿verdad? Cuando todavía está en el estadio de prosencéfalo, ya inicia a formarse el ojo, específicamente en relación a la retina, formando dos extensiones de esta masa cerebral hacia ambos lados. Cuando todavía está como prosencéfalo, también está imagen, para formar lo que va a ser las vesículas ópticas. Luego, cuando ese prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo, esta emergencia va a quedar a parar a la altura de los diencéfalos, o del diencéfalo, ¿no? Entonces, es lo que primero se forma, que se llama la vesícula óptica. Es una expansión de esta masa cerebral para formar esta cavidad. Y luego que se ha formado ella, evoluciona a formar lo que va a ser la copa óptica. Aquí, traído acá, ni siquiera he traído, me han prestado alguien ayer para explicar. Esta es la vesícula óptica. La vesícula óptica. Esto ha salido a ambos lados, como una vesícula. Y luego, aquí se deprime en la parte central, de esta manera, quedando una copa óptica. Y esta copa óptica va a tener una cara interna y una cara externa. Y entre ambas todavía hay un espacio, ¿verdad? Este espacio que está en la bolsa no se ha pegado, hay un espacio. Y de esta manera, así se forma la copa óptica. Entonces, esta copa óptica que hemos dicho que tiene una cara interna y externa, esta cara interna va a formar la capa sensorial de la retina. Esta parte externa va a formar la capa pigmentaria de la retina. Y entre ambas, este espacio que ha quedado es el espacio interretiniano. Y esto es muy importante. Y aquí, externamente, está siendo cubierta por el ectodermo. Recuerden que el tubo neural en su desarrollo va a estar cubierto por el ectodermo. Luego que se ha formado ello, las proteínas moleculares presentes en esta cara interna de la copa óptica van a emitir señales para que el ectodermo que está aquí se meta así. O sea, como que succionase al ectodermo suprayacente para que pudiera meterse dentro de él. Y este ectodermo que se ha metido, se mete como una vesiculita, se unen los extremos de la vesiculita, que sería el ectodermo, y nuevamente el ectodermo cubre también la vesícula que va a quedar atrapada dentro de esta copa óptica. Esa vesícula, ¿quién es? Es el cristalino. Entonces, tenemos aquí la vesícula óptica. Luego ya vamos viendo cómo se va deprimiendo la vesícula óptica para formar lo que va a ser la copa óptica, formándose aquí la capa sensorial y aquí externamente la capa pigmentaria. Y entre ellas hay este espacio blanco que estamos viendo aquí, que es el espacio intrarretiniano. Y cuando está sucediendo incluso la formación misma de la copa óptica, ya este ectodermo que estaba aquí empieza a meterse dentro de la cavidad que ha formado la copa óptica para formar lo que va a ser la vesícula. Y aquí está la vesícula. Los extremos de la vesícula se unen, ahora se separan y el ectodermo sigue cubriendo la parte superficial, donde ya tenemos una copa óptica perfecta y atrapada en el interior a la vesícula del cristalino. Este espacio interretiniano desaparece por una fusión de ambas caras.
de la capa pigmentaria y de la capa sensorial. Unidas, fusión. No estoy diciendo que se entrecruzan las células de la capa pigmentaria con la capa de la capa sensorial, no. Están así, pegaditas, pero firmemente. Pero esto puede separarse. Y da lugar a esta separación, a esa patología que alguna vez han escuchado, que se llama desprendimiento de retina. Esta patología que es muy grave para la visión, porque usualmente se llega a perder la visión, es justamente cuando esta capa pigmentaria se ha separado de la capa sensorial. Entonces aquí ya tenemos a nuestra copa óptica, ya hemos entendido de dónde se han formado estas capas. La capa pigmentaria se adelgaza y se pigmenta y hay una buena proliferación de células pigmentarias, ya que nos hemos visto en la práctica que es como una línea de color marrón oscuro, ¿verdad? En cambio la capa sensorial sí está amplia, se diferencian mejor las células que van a dar lugar a esas que ustedes ya saben, que han aprendido en histología, cuál es esa secuencia, y en neuroanatomía, cuál es la secuencia de capas que se llegan a visualizar. Entonces, ¿te acá entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo esto proviene del ectodermo. El ectodermo va a se induce a ella para que forme la placa neural, ¿verdad? Esta placa neural que va a formar el tubo neural, y de ese tubo neural se va a extender a formar la vesícula óptica, la copa óptica, y aquí se forma justamente la capa sensorial y la capa de la capa pigmentaria y el espacio retiniano entre ambas. De esta misma placa, a los extremos, nosotros vamos a tener a la cresta neural. Y estas células de la cresta neural van a ser parte de algunas estructuras que tenemos dentro del ojo, específicamente aquí la esclerótica y la coroides. La coroides, si estoy diciendo que es cerebro, en la masa cerebral tiene una cobertura pegadita a la masa cerebral. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Aracnoides? No. La pía madre. La pía madre. Y la pía madre va a extenderse y va a continuar en el revestimiento del ojo para formar la coroides. ¿Y cuál es la otra? La que le sigue a la pía madre, la aracnoides. Y la aracnoides se va a extender para formar la esclerótica. Y luego tenemos que aquí ha habido una inducción para que el ectodermo supradyacente forme inicialmente una plácoda de cristalino, y esa vesícula que nosotros habíamos visto como quedaba atrapada dentro de la copa óptica. Y externamente, ya hacia la parte, diríamos hacia afuera, está la córnea, ¿no? Esta córnea tiene dos elementos, dos componentes. Una superficial, que viene del ectodermo, y otra que tiene el estroma y el endotelio de la córnea, que se forma ¿de dónde? De la cresta neural. Todos han levantado su mano, de la cresta neural. Muy bien, parece que han estudiado, están estudiando. Yo siempre ando comparando la sección A con la B, con la C, con la D. A ver cuál es donde tengo más notas, mejores notas, cómo van aprobando más. Estoy comparando. Vamos a ver si ahora en esa... Le voy a dar un premio a la clase que mejor calificación tiene. Ya sé que voy a premiar. Así que ya hay un concurso entre las 4 secciones. No voy a meter en el grupo a las secciones de la doctora Lisette y Narendra. Son las mías. Bueno, entonces hemos entendido que esta es inicialmente la vesícula, ¿verdad? Y luego se forma la copa óptica. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que de un extremo de esta copa óptica se produce una hendidura, así. Una hendidura que permite que las células mesodérmicas que están alrededor, mesenquimales que están alrededor, puedan penetrar dentro de esta copa óptica. Esto se llama fisura coroidea. Y es importante que estas células mesenquimales que están rodeando penetren aquí adentro, porque ya sabemos que ellas tienen la capacidad de poder convertirse en vasos sanguíneos. Tiene la importancia porque estas células mesenquimales se van a diferenciar para formar una gelatina que ocupa esta copa óptica
en la parte posterior. ¿Cómo se llama esa gelatina? Humor vitrio. Humor vitrio, ¿verdad? Entonces es importante que exista esta fisura coroidea. Pero luego esta fisura coroidea se cierra. Se cierra, se cierra, se cierra y desaparece. Pero algunas veces no se cierra. Y al no cerrarse, puede convertirse en una patología que se evidencia en aperturas que se ven en el iris o aperturas que se pueden ver incluso en los mismos párpados, que se llaman columnas, ¿no? Eso ya lo han estudiado. Muy bien. Entonces acá está la fisura. Esta es la fisura coroidea, por donde hemos dicho que entran estas células mesenquimales que están formando vasos. Ya sabemos cómo se produce la angiogénesis, ¿verdad? Entonces formando vasos en el interior que van a ser responsables de irrigar la parte interna de la capa sensorial, de irrigar la pared posterior del cristalino, de irrigar, de extenderse hacia adelante e irrigar también la parte anterior del cristalino. Entonces tiene un rol importante. Y el vaso principal que se va a formar es la arteria hialoidea. La arteria hialoidea que cruza toda esta cavidad del cuerpo vítreo, la cavidad se llama cuerpo vítreo, que cruza, que se ramifica y que irriga todo lo que se encuentra dentro de ella, en todas las paredes, el cristalino como mencioné, ¿no? Y luego que ha sucedido esto, miren, está aquí irrigando, esta vesícula del cristalino que la vemos como una cosa amplia, luego va a tener cambios que los vamos a revisar después, pero esta irrigación va a desaparecer. Todos estos vasitos desaparecen y dejan inicialmente un espacio por donde esta arteria hialoidea estuvo atravesando como un vaso principal y deja el conducto de Ploquet, así se llama, conducto de Ploquet. Finalmente, cuando desaparece todo ello, ya esta arteria hialoidea se va a convertir en la arteria central de la retina, que cuando se cierra esta fisura coroidea ya queda enrollada internamente dentro del ojo. Pero en ese momento sucede algo. No es que se haya perdido la irrigación de ese ojo, ya estas células mesenquimales se han convertido en el humor vitrio que está alojándose en esta cavidad y esta circulación se ha dirigido a colocarse aquí, distribuida en la cara interna de la capa sensorial de la retina. Es una ramificación. Y esto es muy importante, tremendamente importante, porque este es el único lugar donde tenemos la opción de ver la circulación. Claro que cuando ustedes han disecado su brazo, la pierna, y han disecado y han retirado todo el tejido conectivo alrededor de los vasos, han dejado la arteria humeral, la arteria esta, o sea, limpiecitas, ¿verdad? Pero ni siquiera han llegado a vasos más pequeñitos porque no se podía ver, microscópicos. Y entonces aquí sí podemos ver. En este fondo del ojo, aquí sí podemos ver esa tanto micro no, pero sí podemos ver las arteriolas, las metaarteriolas, las podemos visualizar y podemos evaluar esa disfunción endotelial que puede estar traduciéndose de diversas enfermedades en toda la circulación sanguínea de nuestro cuerpo y que se ve allí. Y este examen se hace a través de una evaluación que se llama fondo de ojo. Y el fondo de ojo, entre comillas, supuestamente solo lo debe hacer el oftalmólogo. Es una vergüenza, de verdad, que yo hablaba un día con un oftalmólogo. Es una vergüenza que en el hospital del Seguro Central de allá o en otros hospitales dicen referencia al oftalmólogo para que vea fondo de ojo. Y este oftalmólogo me decía, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que el internista ya se olvidó de ver un fondo de ojo? Ya perdió esa sensibilidad de ver. Y no puede ser. Porque el médico general, el médico como que ustedes van a terminar con su título de médico cirujano, pero general, debería saber ver este fenómeno. En mis tiempos, bueno, ahora yo no me acuerdo tanto de cómo se ve, pero al menos tengo una idea, pero hace tantos años que no hago este examen, pero a mí me enseñaron a hacer eso cuando hacía semiología. Ni siquiera el oftalmólogo, en semiología. Y entonces yo sí les digo a ustedes, exijan a su profesor de oftalmología, ya no le exijan al de semiología, como ya les digo, ya se olvidó,
Ya hace referencia interconsulta al oftalmólogo para que vean estos exámenes. Hasta el internista pide interconsulta. Es increíble cómo vamos tecnificándonos tanto que ya perdemos a veces otros conocimientos. Y entonces ustedes van a comprarse su aparato, su fantoscopio se llama. Es un aparato que sirve para ver el fondo de ojo, sirve para ver el oído. El otoscopio incluye el oftalmoscopio, el fantoscopio y el faringoscopio o laringoscopio, si quieren llamar. Es un aparatito que se cambia los cabezales y nos permite visualizar esto. No cuesta mucho, hay de todos los precios. Ustedes no van a ser súper especialistas, pero al menos ayuda a que nosotros podamos hacer diagnósticos mirando eso. He hablado de disfunción endotelial. Yo creo que estamos entendiendo lo que significa, porque en histología se los han explicado. Entonces van a comprarse este fin de semana, van a ir al mercado y van a comprar una alcancía grande y van a marcar con plumón, va a decir ahí, fantoscopio. Y cada salidita que les dan sus papás para salir, ¿cuánto gastan en cada salidita? ¿50? Ya no alcanza, 50, ¿no? ¿100? 100 a cada fin de exámenes, que seguramente salen a divertirse, a reunirse con sus amigas. Esa platita ya no van a salir para el alcance. Miren desde cuándo les estoy diciendo, o sea que cuando terminen sus 5 o 6 años, va a estar súper llena para comprar el fantoscopio. Cómprenlo. Es algo que les va a servir. Eso no va a haber en la posta donde van a hacer su salud. Eso se lo van a llevar ustedes y les va a ayudar muchísimo. ¿Qué puedo ver yo en el fondo de ojo? Por ejemplo, ¿cuál es el grado de daño que este paciente diabético ya tiene en sus vasos? ¿Han hecho diabetes? Todavía no. En bioquímica han hecho diabetes. En bioquímica han hablado sobre diabetes, yo lo sé. Así es que allí tienen que aprender a ver cómo está dañando la hipertensión arterial de esta persona en esos vasos arteriales. Y se mide leve, moderado, grave, hay diferentes calificaciones, pero ya tenemos una idea. Si así está ese vaso ahí en el ojo, ¿cómo estará en el riñón? ¿Igual? ¿O menos? Igual. Es la traducción de todo el cuerpo visto en ese fondo de ojo, en estos vasos que ahora se van a ubicar aquí y que nos ayudan a que podamos ver. La parte anterior de la copa óptica se extiende hacia adelante, por delante del cristalino, para formar el iris. Y este iris va a dividir una cámara posterior y una cámara anterior, separados por la pupila, donde hay un pasaje normal. ¿De qué? ¿Qué pasa por ahí? Humor acuoso. Humor acuoso. Muy bien. Humor acuoso. Este es el último día de esta fase para que les ponga pupilos, ¿no? Vamos a buscar una lapicera. Sección B. Sección B. A ver, ¿quiénes han hablado? ¿Has hablado bien? Sí. No te has equivocado, ¿no? No la línea de atrás. Sí, pero el otro le dije. ¿Cómo te llamas tú? Paredes, María. Paredes. Ay, Paredes. Y tú se revienta. Impulso. Ya te voy a echar parte, sí. Impulso. Cagua Velasco. Muy bien. Entonces, miren acá cómo se cierra la fisura coroidea. Se va cerrando la fisura coroidea. Esta es la fisura coroidea que se va a cerrar y aquí vemos como la vesícula cristalina ha sido atrapada dentro de la copa óptica y vemos aquí el espacio interretiniano. Esta imagen lo he tenido ya en la práctica, ¿se acuerdan? ¿Que lo han visto? Y aquí sí nos ayuda mucho la formación de la capa pigmentaria. En el examen práctico
yo puedo señalar esto, por ejemplo. Obviamente no voy a decir que siquiera me reconozcan músculo, que me digan músculo extrínseco del ojo. No quiero que me digan cuál es, porque ahí de hecho que no me van a poder decir, ni yo misma sé cuál puede ser que esté ahí. Pero, ¿para qué les pongo esto? Porque en el examen práctico yo puedo poner acá que aparezca una glándula. Y las glándulas hay de todos los tipos, ¿no? Pero si yo veo una línea marrón cerca a esta que me están señalando como lágrima, como glándula, voy a decir glándula lacrimal. Y como pregunta diría, ¿cuál es el estroma de ese tejido? Obviamente no va a decir de la glándula, ¿no? Porque si no ya estaría diciendo que le van a decir. ¿Cuál es el estroma? La cresta. La cresta. Ya tienes completa y tú ya no te pongo más. La cresta. ¿Y el parénquima de esa glándula? ¿El parénquima? Ectodermo. Porque en ese ángulo de los repliegues que se van dando, hemos dicho córnea, ¿no? Se formó la córnea encima del cristalino y luego el ectodermo se repliega para formar los párpados. Y en el ángulo superior derecho e izquierdo, ángulos de esta plegadura, el ectodermo se mete para formar las glándulas lacrimales. Microscopía de barrido, perfecta. Entonces la vesícula que estamos viendo en esta imagen, vesícula igualita en la pared de todo su contorno, se modifica. La pared posterior se elonga, se amplía y la pared anterior se adelgaza. Finalmente desaparece este espacio y la pared anterior va a ser parte de la cápsula del cristalino. Pero estas células que están alojadas acá se elongan y van a formar lo que se llaman las fibras cristalinas. Vamos a ver otra imagen donde ya forma un cristalino totalmente maduro. Esta irrigación, como mencioné, va perdiéndose y aquí va a formar el conducto de Cloquet. Y luego los vasos sanguíneos revisten las paredes internas de la retina sensorial y finalmente va a quedar aquí la arteria central de la retina. En la parte anterior, esta copa se extiende y forma el iris y la capa pigmentaria se extiende para dar color a ese iris. Y el cristalino está suspendido por estos ligamentos. ¿Cómo se llaman estos ligamentos? Que suspenden al cristalino en toda la circunferencia. Zónula de zinc. ¿Cómo te llamas, niño? Condoriluque, amiga. Condoriluque. Zónula de zinc. Está en toda la vuelta y esta zónula de zinc, estos ligamentos están unidos a los músculos que se alojan aquí y que van a aplanar y le van a extender el cristalino para la visión de cerca y de lejos. Y esos vasos sanguíneos que habían irrigado tanto la pared posterior como la pared anterior del cristalino aquí, pueden no desaparecer perfectamente y quedar como una membrana que está aquí. Esta línea que están viendo ustedes aquí es una membranita que debería desaparecer y que sin embargo a futuro se puede ver como algo patológico. Y en este segmento del cuerpo ciliar existe una gran red de vasos sanguíneos que lo que van a hacer en esta parte es filtrar la sangre, hacer un contenido líquido muy parecido al líquido cefalorraquídeo, cuando decíamos que era transparente y puro. Este todavía es más transparente y más puro, que va a salir a este espacio formando lo que hemos dicho el humor acuoso, y luego que pasa por aquí por la pupila, llega hasta aquí en el ángulo irido corneal, en toda la circunferencia existe un canal, que es el canal de Schlemm, a donde va a filtrarse. El humor acuoso permanentemente se está produciendo y permanentemente se está filtrando. Y esto hace que se pueda mantener la presión de ese globo ocular en una forma, en un valor perfecto, que se valora de 12 a 14 milímetros. Esa es la presión normal del globo ocular, que los médicos oftalmólogos nos miden con un tonómetro, se llama así el aparatito, para medir esa presión. Y esto es importante porque donde se obstruye este canal de Schlemm, donde la filtración del humor acuoso falla, se va a producir una patología que se llama glaucoma.
que se llama glauco. Por puesta de boca nos ha ganado la niña. ¿Cómo te llamas, niña? Medina Félix. Medina. Por allá en coro dijo alguien más. ¿Tú cómo te llamas? Román. Ese es el coro que he escuchado. Con mi hipocusia. Entonces ya estamos viendo una patología, ¿verdad? Una patología importante que la tenemos que aprender. Usualmente suele haber muchos casos de personas adultas con este problema, pero también los niños pueden nacer con este glaucoma, o sea, nacen ya con él. Habíamos dicho que la pía madre se extendía recubriendo al ojo, formando esta capita que es la coroides, la capa vascular del revestimiento del ojo, la coroides, es la continuación de la pía madre. Y aquí externamente se encuentra la esclerótica, que es la continuación de la aracnoides, ¿verdad? La córnea, ya hemos dicho que se forma de ese ectodermo, y miren cómo se repliega aquí otra vez el ectodermo para formar los párpados, pero también dijimos que solo esta partecita de acá, del epitelio de la córnea, se origina del ectodermo, pero el endotelio y el estroma de la córnea se forma de la cresta neural. Este es el cristalino, donde se forman estas fibras cristalianas y la mitosis, donde se desarrollan estas celulitas que van como sumándose, lo hacen en la zona ecuatorial del cristalino. Y luego se van sumando y van a formar aquí como un núcleo. Son fibras sumamente especiales, totalmente transparentes, pero cuando estas se opacifican, cuando el cristalino se opacifica, que va a dar lugar a una enfermedad que se llama catarata, empiezan en el núcleo del cristalino, Entonces toda esta se forma de qué parte? De la vesícula óptica, de la vesícula cristalina, perdón. ¿De qué parte? De la pared posterior. Y solo aquí queda la pared anterior formando la cápsula del cristalino. La capa sensorial de la retina tiene múltiples capitas, ¿verdad? Ustedes ya lo han estudiado. Pero desde la parte externa, la que está en contacto con la capa pigmentaria de la retina, aquí se encuentra la capa importante de los conos y los bastones. Después, como células importantes, van a ver las bipolares, y más arriba, ya en la parte interna de esta cavidad, están las células ganglionares. Las células ganglionares, sus extensiones, ustedes han sido un poco acuciosos en ver sus láminas y han visto ojo, pudieron haberse dado cuenta que en esta parte había como una capita rosada sin núcleos. Esa capita rosada que estaba recubriendo la parte interna son las extensiones de estas células ganglionares que siguen así, siguen, y luego se vienen para acá. Si han visto, han tenido la suerte de una lámina, que estos rosaditos se extendía así en una parte, es la que va a formar justamente el nervio óptico. El nervio óptico se forma por las extensiones de las células ganglionares, que son parte de estas capitas en la parte más interna. Entonces el cuerpo ciliar, que lo hemos visto también, ¿verdad? Lo hemos visto como un serruchito ahí en varias láminas, se extiende hacia aquí adelante para formar el iris, y ese iris tiene músculos que van a dilatar y que van a cerrar la pupila para medir la intensidad de la luz que puede entrar al ojo y no dañar ese ojo. Estos músculos se forman del tejido mesodérmico circundante. Y las células musculares que forman el cuerpo ciliar, a donde habían estado unidas esta célula de zinc, estas sí se forman de la cresta neural. Estos músculos ciliares se forman de la célula de la cresta neural. ¿Quién será este huequito que está ahí? El canal de Schlemm, en el ángulo irido-corneal. ¿Cómo te llamas, niño? Calderón Peralta. Está clarito, todo clarito. Acá está la célula de zinc. Aquí se forma el líquido, el humor acuoso, que ese sí es líquido, no es como una gelatina. No hay cambio del humor líquido. El
humor vítreo se formó y ahí se quedó. Se recambia y va regulando la presión. Es el humor acuoso que sí es líquido y luego viene por acá y se mete al canal de Schlep. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, pues, menciona que la arteria hialoidea se va A convertir. en la arteria central de la retina. ¿Es cuando Así es. nace o en la ¿Qué? etapa? ¿Es cuando nace o es en la etapa? No, ya fetal? está, ya se formó. Cuando el ojo se formó, cuando ya está bien formado el ojo, ya es arteria hialoidea, de esta llamarse arteria hialoidea, y se llama arteria central de la retina. ¿Qué malformaciones vamos a encontrar aquí? Ciclopía. ¿A qué se debe la ciclopía? A ver, vamos a ver esa niña de ella. Sí. Es causada por la holoprosencefalia, ¿Qué es la holoprosencefalia? cuando no se dividen los dos hemisferios. Cuando no se dividen los dos hemisferios. No. A ver ese niño. Desarrollo lento de la masa ¿Cuándo cerebral. qué? Desarrollo lento de la masa cerebral. Desarrollo lento de la masa cerebral. O sea, crece tan lentamente que le ganó el desplazamiento de los globos oculares y se encuentran ahí y forman un solo ojo. En realidad no es un solo ojo, porque los dos ojos están juntitos ahí. Y encima nace la prosbosis, ¿verdad? Medio punto por aquí, medio punto por allá. Alza positivo. Así positivo. Una rayita. ¿Y tú? Anco Quiñones con H. César. ¿Hola? Sí, gracias. Muy bien. El cíclope, cataratas. El niño puede nacer con cataratas, asociado a qué tipo de infección. Virus de la rubiola. El virus de la rubiola puede ocasionar esto. ¿En qué tiempo de gestación puede producir una catarata el virus de la rubiola? En el primer trimestre es donde hay mayor riesgo de caer. Mayor riesgo, pero ¿hasta cuándo puede? Eso lo voy a dejar como pregunta de examen. ¿Cómo te llamas, niña? Pacheco Herrera. Pacheco Herrera. Esa preguntita voy a preguntar en el examen. ¿Está claro? ¿Hasta cuándo el virus de la rubiola podría ocasionar una catarata? ¿Hasta cuándo el virus de la rubiola podría ocasionar un problema auditivo? ¿Hasta cuándo puede ocasionar un problema cardíaco? ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Eso ya van preparándose para su siguiente semestre de microbiología. La aniridia no tiene iris, ese que regula el ingreso de la luz. Este pobre niño jamás va a poder estar en el sol, en la luz, porque estaría dañando su retina. Coloboma de iris, y hemos sabido a qué se debe el coloboma, ¿verdad? Y no solamente puede ser de iris, puede ser de párpado también, ¿no? Y eso se puede corregir para que estéticamente quede bien. Persistencia de la membrana pupilar. ¿Cómo era? ¿De dónde había quedado esta membrana? ¿Cuál era? El mesénquima que cubría el cristalino, en la porción anterior se formaban también vasos y esos no se degeneran. Entonces hay una persistencia de la membrana. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Morena Patiño. Moreno. Exactamente. Te debía un punto, ¿no? De la otra vez. Ahora te lo voy a dar. Glaucoma congénito. Miren, tal es la presión en este ojo que está reventando el ojo por la presión, que ya el esclerótico hasta se ha adelgazado, y esto que ven ustedes oscuro es la capa pigmentaria de la retina. Este ojo tiene que ser enucleado, sacado. ¿Por qué? Recuerden lo que les he dicho cuando hablábamos de testículo,
que había una barrera hematotesticular porque ese testículo era ajeno al sistema inmunológico. Lo mismo sucede en el ojo. El ojo no es reconocido en la parte interna del ojo por el sistema inmune. Y si se expone al sistema inmune, este va a producir anticuerpos que van a destruir no solo a este ojo, sino al otro ojo, por simpatía oftálmica, así se llama, simpatía oftálmica de dañar al otro ojo. Y para evitar que el otro ojo pueda ser afectado, entonces se tiene que retirar ese ojo. Y se retira para proteger al otro, y cuando se hace la nucleación, el oftalmólogo desinserta los músculos extrínsecos del ojo del globo ocular. O sea, corta, diríamos, disecando el músculo, los 6 músculos los diseca. ¿Con qué finalidad? Para que cuando no se va a quedar sin ojo, ¿no? O sea, no es estético que ese niño quede sin ojo. Y es más, o sea, tiene que ir recambiando prótesis oculares porque tiene que el ojo en su crecimiento mantiene la simetría del crecimiento de la cara. Entonces, si no tiene ojo, esta parte se aplana el hueso orbicular de los ojos se va aplanando. Y entonces tienen que cambiar. Y esos músculos le dan cierta movilidad a la prótesis para que no se vea pues, un ojo que está viendo bien y el otro tieso ahí sin movilidad. Y cualquier ojo que tenga alguna alteración pierde la visión. Y entonces se ponen las prótesis. Este ojito de este niño no ve, ha crecido chiquito, tiene que cambiarse. Y ahí en los niños hay que ir recambiando progresivamente. Todo lo de arriba es la razón por la cual se hizo una prótesis ocular que se va colocando, y quienes hacen esto son unos artistas, porque el ojo, si se han visto al espejo, tiene unas montañas y depresiones, y las montañas y las depresiones tienen rasgos de diferentes colores. ¿Se han visto los ojos? Bueno, hay algunos que tienen pues, negros, ¿no? Otros bien marrones, pero quienes tienen los ojos menos castaños, hay como unas rayitas y pintan de tal forma que miren, tiene igualitos sus ojos, ¿no? Le pintan el mismo color, le hacen lo mismo. Y como digo, si son pequeños hay que ir recambiando a lo largo de la vida para que pueda no haber una simetría facial en el desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está clarito? Oído. El oído tiene diversos orígenes, tiene origen ectodérmico, mesodermo en relación a los arcos faríngeos, endodermo en relación a las bolsas faríngeas. El oído externo está formado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. El oído medio forma la cavidad timpánica y los huesecillos que se van a alojar ahí y el tímpano. Y el oído interno, que hemos estudiado ya en la práctica, el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares, el conducto linfático, todo ello está correspondiendo al oído interno. Y cada uno va a nacer de diferentes lugares y luego se integra. El oído externo, el pabellón auricular, se forma, esto está mal, aquí debería decir uno, como este, un error. Se forma del primer y segundo arco faríngeo. El primero da lugar a las porciones 1, 2 y 3 y el segundo 4, 5, 6. Y vamos viendo cómo evoluciona en esta formación de este pabellón con todos los componentes que tiene él, hasta que finalmente se forma la oreja perfectamente bien con la parte conformada desde aquí hasta aquí del primer arco faríngeo y 4, 5, 6 del segundo arco faríngeo. Yo voy a preguntar, ¿de dónde se forma el antitrago? ¿De dónde se forma el lóbulo de la oreja donde te pones el arete? Segundo arco. Segundo arco, ¿no? Es así como se llega a desarrollar. Y este desarrollo puede no ser perfecto, como vamos a ver en las malformaciones. Y el conducto auditivo externo se forma del primer surco faríngeo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos aquello? Y al fondo de esa depresión, ese ectodermo va a ser parte de formar la membrana timpánica. El oído medio se forma de la primera bolsa faríngea, que la parte más profunda de ella está formándose la cavidad timpánica primaria, la primera, porque luego se va a sumar otra para ser la definitiva.
y al fondo mismo en contacto estrecho con el ectodermo del primer surco faríngeo. ¿Sí no? Pregunta. ¿Sí no? No. Hay mesodermo entre ambos. Y hemos dicho que solo habían dos lugares en nuestro cuerpo donde era esa unión estrecha entre el ectodermo y el endodermo. Membrana bucofaríngea y membrana bucofaríngea. Después todas las otras membranas que aparezcan existen en esas tres hojas embrionales. Entonces aquí, a pesar que es una membrana súper finita, existe mesodermo. No hay ausencia de mesodermo. Y sabemos también que esos huesecillos del oído medio se forman de la cartílago de Meckel, que desaparece completito menos en esta parte donde forma estos dos cartilaguitos iniciales que son Martillo. el yunque y el martillo. El yunque y el martillo, ¿verdad? Y el segundo, El estribo. el estribo. Entonces, primero como cartílagos, como macizos de cartílagos, que luego van transformándose en ya dar la forma definitiva de estos tres huesecillos, del yunque, del martillo y del estribo, ¿no? Que están formándose fuera de esta cavidad, ahí, al ladito, no están dentro. Vamos a ver cómo es que aparece dentro. Y el oído interno, que lo hemos visto también, ya en la primera fase hemos visto cómo se formaba esa vesícula óptica, ¿verdad? Una vesícula óptica, que la vimos ya como vesícula. ¿Cómo se forma? Se forma en el ectodermo una plácoda óptica, o sea, un engrosamiento del ectodermo. Luego se hunde para formar una fosita óptica. Luego se profundiza más la fosita y forma ya una vesícula que se individualiza y que daba a la altura de qué parte del tubo? Del mieliceo, ¿verdad? Del mieliceo. ¿Cómo te va, niño? Con H. Sí. Esta vez voy a aceptar hasta 2 participaciones, porque ya se acabaron las participaciones de esta fase. Así es que, si saben, levanten su mano. Ah, no, ya completo tu palito, ¿ya? Vamos a completar tu palito. No. Entonces tenemos las 2 vesículas ópticas. Ahora, estas vesículas ópticas, ¿cómo van a transformarse? Lo mismo, se individualiza y queda ahí atrapada y por fuera, obviamente, está el ectodermo. Esta vesícula óptica va a formar el laberinto membranoso del oído interno. Esta bolsita que estamos viendo acá se estrangula por la mitad. O sea, esta vesiculita se estrangula por la mitad. Hacia arriba va a formar el utrículo y hacia abajo el sáculo. Y ahora ese sáculo que está abajo, miren, hace esto. Sáculo, ¿no? Se adelgaza el sáculo. Se adelgaza y forma como una tripita. Y la tripita se va dando vueltas. Da 2 vueltas y media, como esta imagen. Miren, se va adelgazando y da 2 vueltas y media para formar lo que va a ser la cúpula. Y por otro lado, arriba, el utrículo hace esto. El utrículo, justamente a mis manos el utrículo, y de pronto hace como una oreja para acá, otra oreja para acá y otra oreja para acá, así hueca. Y esta es como que fuera un plato pero con una luz en su interior. Y en la parte central del plato se pega. Luego que se han pegado, aquí hay apoptosis y se abre un hueco. Entonces esto no queda aplastado, queda una luz y de esa manera se forman los canales semicirculares que estamos viendo acá. Miren el plato, otro plato, hay apoptosis en el medio donde se adquirieron y luego ya se abre y se forma el canal semicircular. Y estos 3 canales semicirculares están unidos al utrículo y en esa unión hay una apertura, una dilatación que se llaman las ampollas.
Y dentro de las ampollas están las crestas. Y estas crestas son células especiales que están unidas, conectadas a células nerviosas que van a ir a unirse con aquella porción auditiva para formar el octavo par craneal. ¿Con qué parte está relacionada estos canales semicirculares? Con el equilibrio. Con el equilibrio. Mientras que la cóclea está relacionada con la audición. Con la audición. Muy bien. Pues ya hemos visto, miren cómo se forma el conducto linfático para arriba que se había formado inicialmente. Luego esta separación del auriculo y sacro se hace más estrecha entre ambos, ¿no? Se separan ambos espacios, aquí en el interior de ellos se ven las máculas, pero que también están relacionadas una y otra para conectarse con el octavo par craneal. Pero de esa manera ya tenemos separada la porción del equilibrio y la porción auditiva, que al final los nervios que están conectados a ellos se unifican para formar simplemente el octavo par, que va a llevar la información hacia el cerebro para el funcionamiento correcto. ¿Qué pasa con la parte relacionada a la cóclea? Este laberinto membranoso que habíamos visto que se había formado y que se dio 2 vueltas y media en toda su circunferencia, va a ser responsable para formar el conducto coclear. Un conducto coclear que va evolucionando y donde van apareciendo unas células que van a formar la membrana tectorial y donde se van a diferenciar aún más las células ciliadas externas e internas que van a estar conectadas a esta fibra nerviosa, las fibras nerviosas importantes que se conectan al ganglio espiral de Corti. Ustedes han visto en la práctica, les hemos mostrado cóclea, 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 y entre las cócleas les decíamos, miren esta estructura que parece el cometa Halley, ¿no? Que tenía una cabecita y se extendía. Aquí está el cometa Halley, ganglio espiral de Corti. Esta es la parte importante que está desarrollada. No es que vaya un montón de ganglios espirales de Corti, ¿no? Sino que es uno solo que recuerden la vueltita. Pues ahí en medio va a encontrarse este ganglio espiral de Corti para transmitir. Y luego, alrededor de este conducto coclear, el tejido que se encuentra en su contorno empieza a formar cartílago, que eso es lo que hemos visto nosotros. Un cartílago que a este nivel se va a vacuolizar. Y al vacuolizarse el cartílago va a formar estas dos cavidades, la rampa vestibular y la rampa timpánica, conteniendo un líquido en el interior, ¿verdad? Aquí hay líquidos son líquidos que van a ser estimulados por los sonidos para moverse y de esa manera enviar las señales al cerebro para decir, canta bonito, canta feo, habla muy bonito, habla horrible, habla bajito. Bueno, para mí todos ustedes hablan bajito, no estoy sintiendo bien, y de esa manera se transmite toda esta información hacia el cerebro. Entonces, ¿cómo se integra este cerebro, este oído, el oído? Tenemos un oído interno, un oído externo y un oído medio, ¿no? Donde todavía este es el oído medio, el oído interno, y este es el oído externo. Y aquí externamente se han formado esos 3 conglomerados de cartilaguitos que luego se van a diferenciar en los huesecitos. Yo les he explicado en forma aislada, pero esto es simultáneo. O sea, no se va a formar primero no, simultáneo. Esto se va formando simultáneamente. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, aquí que estos cartilaguitos están modificando su forma para ya quedar como definitivamente con la morfología que tienen ellos y que van a estar unidos. El oído interno, miren cómo ya se va estirando. Aquí ya se estranguló, ¿no? Y aquí abajo, el oído externo también en forma importante, el conducto auditivo externo, que tiene un revestimiento de ectodermo. Estas células ectodérmicas empiezan a proliferar para cerrar este conducto auditivo externo con un objetivo de mantener la luz de ese conducto en forma perfecta, sin estrangulaciones. O sea, que esté bien cerradito
bien, que se haya desarrollado perfectamente bien, en una forma ordenada en todo su trayecto. Este se llama el meato. El meato con estas células que han proliferado. Miren cómo se está transformando aquí los cartilaguitas para formar los huesecillos del oído medio. Aquí también, miren cómo se están formando los canales semicirculares y cómo le está dando la vueltita. Y aquí los huesecillos se han formado muy bien y el endodermo que reviste la cavidad timpánica primaria está también desarrollándose bien. Pero ¿qué sucede en este momento? En este momento, aquel tejido que está alrededor de los huesecillos del oído medio empieza a haber una apoptosis, formando una cavidad que luego va a ser revestida por este endodermo, que primero envuelve a los huesecillos y envuelve toda esta cavidad. Y de esa manera los huesecillos quedan atrapados en este espacio que ya corresponde a la cavidad timpánica definitiva. ¿Está claro? Este espacio es muy chiquito y no está incluido dentro de él los huesecillos. Para que queden incluidos dentro de la cavidad ha habido apoptosis aquí, han desaparecido las células y esas células desaparecidas han dejado un espacio. Y este espacio está cubierto por endodermo en toda su extensión, quedando atrapado entre ellos justamente estos huesecillos del oído medio. Ya tenemos aquí los canales semicirculares que se han formado, el utrículo por arriba, el sáculo un poco más abajo y aquí el conducto por arriba. Estas células de las meatales que habían llenado el conducto auditivo externo desaparecen, hay apoptosis. Se recanaliza la luz perfectamente bien y ahora sí tenemos esta membrana timpánica donde tenemos endodermo por aquí, ectodermo por acá y hemos dicho que existen células mesodérmicas entre ellas. Esta membrana timpánica está en contacto ¿con quién? ¿Qué está pegadito a la membrana timpánica? Dale, Blanca. ¿Qué? Membrana oval. No. El hueso del yunque. ¿Qué hueso? El yunque. El yunque. El martillo. A ver, si no es el yunque es el martillo. Es el martillo. Lo que está pegado a la membrana timpánica es el martillo. Esto que yo estoy hablando, golpeando acá, está haciendo que su membrana timpánica esté moviendo al martillo. El martillo mueve al yunque. El yunque mueve al estribo. Y el estribo está pegado ¿a dónde? A la ventana oval. Y la ventana oval está en conexión con la rampa vestibular. Y ese líquido de la rampa vestibular empieza a moverse, ¿no? Y va a ir llevando, va a poder sentirse por esa membrana tectorial para llevar el sonido hacia el cerebro. Eso lo han estudiado en anatomía. Y asumo que van a estudiar en fisiología, fisiopatología. Asumo que lo van a hacer. Y de esa manera tenemos nosotros cómo funciona esta audición en el oído. ¿Está claro? Malformaciones congénitas, apéndices auriculares múltiples que se han producido. Habíamos dicho que el primer y el segundo acto eran quienes formaban el pabellón de la aurícula y a veces quedan muchos rezagos. Y lo que se ha podido observar es que en aquellas personas donde a niños se les encuentran estos apéndices auriculares pueden tener malformaciones del aparato del sistema renal. No siempre. Pero si yo encuentro ahí, hay que investigar, por si acaso. Atresia del meato auditivo. ¿Quién me dice qué pasó aquí? A ver, espera, a ver la niña. Las células mesenquimales no tuvieron apoptosis, entonces no se recanalizó. ¿Cuál es el? Mesenquimales. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, ya niña de blanco has participado, ¿verdad? Sí, pero A ver, completa para el canal. eran las células mesenquimales del meato. Las células mesenquimales del meato. ¿Cómo te llamas?
Guaraca. Se forma un tapón meatal, pues básicamente. Ese es el tapón meatal, justamente del meato, ¿no? Cuando estas células proliferan ahí, se llama tapón meatal. Apéndices auriculares múltiples, oreja congénita con deformidad en tazo, o sea, no se llega a desarrollar bien todo el pabellón auricular. En nosotras las mujeres puede verse no muy mal si nos tapamos con el cabello a nuestras orejas, está mal, pero en los varones es diferente. Y el tener una normalidad de estas características no solamente influye en que tal vez no escuche bien, sino en su desarrollo psicosocial, psicológico, que son afectados. Porque entonces esto, felizmente que hoy en día las técnicas quirúrgicas para reconstruir son tan fabulosas que ya no hay nadie que esté mal con la orejita. Claro, si no tienen plata, probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, pero si es que tiene recursos, aunque ahora hay tantas ONGs que ayudan a recuperar todo ello para que ese niño pueda crecer bien, sin ningún trauma que lo esté afectando en su desarrollo y en su felicidad. Oreja derecha que no ha ascendido. Los pabellones auriculares van a formarse aquí. Aquí es el lugar donde está el conducto auditivo externo inicialmente y de luego va a ascender a su posición. Normalmente la implantación de la parte superior de la oreja debe estar a la altura de la comisura externa del ojo. Si no es así, significa que ya hay implantación y eso es lo que nosotros evaluamos en el recién nacido cuando están haciendo el internado, si es que está bien eso, porque cuando hay implantación baja de orejas puede estar asociada a algún trastorno genético y hay que investigar. Micropia, hay que arreglar. Había un chico de medicina hace muchos años que tenía su peinado, era pelito chiquito, pero siempre cubría acá. O sea, yo nunca pude ver las orejas. Todos los médicos, cuando ustedes vayan pasando el tiempo, vayan aprendiendo más, no se nos escapa nada de la gente. Estamos mirando, yo suelo a veces cuando voy a almorzar, hago el comentario, ay, ¿qué tiene aquí? Porque ese chico de allá, digo, no miren ni nada, mi esposo y amigo, ¿no? Ese chico tiene este problema. O sea, no es que seamos, que querramos, sino que esa es nuestra conducta. Están mirando las fallas. Miramos que a veces cojea un poquito, yo ya estoy diciendo, debe tener displasia congénita de cadera, porque cuando veo a un joven que esté cojeando, pues yo ya estoy analizando qué puede tener. Y eso es ya innato en nosotros, ya nadie nos los puede quitar. Estamos dando diagnósticos en el camino de lo que pueda tener una persona. Y después supe que este chico tenía este problema, supongo que después se operó y arregló, y era un chico súper inteligente, pero era tímido, siempre se sentaba ya solito, casi no hablaba con sus compañeros, pero muy hábil, muy inteligente. Entonces, por eso les digo, hay que corregir para que se pueda integrar bien y sentirse bien. Tegumentario. El sistema tegumentario se origina del ectodermo y de las células de la cresta neural a nivel de la epidermis, los dermátomos en la dermis, ectodermo y dermátomo para las familias. Pregunto, ¿cómo se forma la dermis a nivel de la cara? A ver esa niña. De las células de la cresta. De las células de la cresta. ¿Cómo te llamas, niño? Lipa por ahí. ¿Qué? Lipa. Esa quedaría una participación de la otra fase, ahora te la voy a pagar. Ya les conté, ¿no? Que encontré en mi cajón ¿cómo se llama esa cosa que se pega? Un posit amarillo. Y yo sé qué es. Cuando voy a ver, eran los apellidos de decía A, B y C, de la D no había. Esa no había pasado. Entonces que ya ven acá unos puntitos verdes, que los he hecho con plumón. Los puntitos verdes son todos los que he encontrado en esa lista y que ahora les voy a sumar en su fase, en su segunda fase. Aunque alguien me dijo, ay doctora, con ese punto yo voy a subir un punto en la primera fase. Sorry.
Entonces, ese ectodermo que recubre toda la superficie de nuestro cuerpo, toda la superficie, va a dar origen a la epidermis, que empieza a estratificarse, y esa capita ectodérmica superficial se llama peridermo, que igual en la estratificación que se va formando, que se va desarrollando, este peridermo va a ser parte de la capa de la córnea que se va a ir a formar, ¿no? Y va a ser eliminada. Y en este proceso de desarrollo, en la parte, digamos, por debajo, están los dermátomos que van a formar la dermis. Pero a nivel del cuerpo, de este tubito que nosotros hemos hecho, ¿se acuerdan del tubito? Del cilindro que dije, desde acá hasta acá. Y hablamos de miembros superiores e inferiores. ¿De dónde se forma la dermis de los miembros superiores e inferiores? ¿El mesodermo paraxial? No. O sea, decimos mesodermo paraxial o somítico, ¿verdad? Y cuando digo mesodermo paraxial o somítico, estoy hablando de somitas. ¿Sí? ¿De ahí se forma? ¿Qué dice el niño Condori? Del dermátoma. Bueno, A ver, el niño de allá. De la cresta. No. Mesodermo somatopleurio. Mesodermo somatopleurio. Mesodermo somatopleurio. Niña Melina Torres. Medina. Ya niña Medina, ya no hables, cállate. Pero como nadie hablaba, pues ya le aceptamos su participación porque ya tiene pocos años. Entonces, y no puedes regalar a nadie, ¿eh? Por si acaso. Entonces, esta parte de acá, el dermátomo, se forma el mesodermo somatopleurio, y aquí en el cilindro, sí, del dermátomo. Y en esa formación, miren, se forman las papilas dérmicas y los clavos epidérmicos. Y estas papilas dérmicas en las palmas de las manos, específicamente en los dedos, en las plantas de los pies, son tan profundas que empujan a la epidermis hacia arriba, haciendo que se forme esto. Y al otro ladito se forma esto, y al otro ladito se forma esto. ¿Qué es eso? A ver, vamos a esta nota. Las huellas dactilares. Las huellas dactilares, ¿no? Se forman de esa manera las huellas dactilares. No por los clavos, sino por las papilas externas. ¿Cómo te llamas, niña? Salas López. Salas López. Salas López. La niña Salas tampoco, pues ya no hagas. ¿Está claro? Muy bien. Y en ese proceso también participa las células de la cresta neural con la presencia de los melanocitos, que van a producir melanina para pigmentar la piel y hacer que todos nosotros tengamos diferentes tonos de color de piel. Bueno, casi todos somos iguales, a diferencia si viene acá un gringo alemán, lo vamos a ver como el vino para nosotros, ¿no? Blanco, pero no es el vino, porque su pelo está rubio, no está blanco. Entonces esa pigmentación tan importante, no nos sintamos mal por el color de nuestra piel, por si acaso. Sintámonos bien, porque esa pigmentación de nuestra piel nos protege de la radiación solar. ¿Han visto al pobre, a ese gringo que estamos diciendo que se vaya a la playa? ¿Cómo va a venir? Como un camarón rojo. En cambio nosotros nos tiramos al sol, sí, nos quemamos, pero no nos vamos a quemar como él se va a quemar. Entonces esta pigmentación es muy importante. Y se van diferenciando las diferentes capas de la piel. Capa carminativa, Espinosa, granulosa, lúcida corre. y capa. Voy a hacer la paradita que han contestado la Quiero decir, Adita, sabes que lo siento mucho, pero nada me contestan, pero esto sí me contesta. Y esas faneras están en la piel, además el pelo, la glándula sudorípara, las glándulas sebáceas, ¿verdad? Que se forman de la siguiente manera. Este ectodermo subyacente con unos botones, como unas plácodas, que se internalizan
subdérmicamente y se profundiza. Y en la parte más profunda, cuando se refiere a la formación del pelo, se ensancha formando lo que se llama el bulbo del pelo. Y este bulbo del pelo se apertura en la parte más baja para permitir el ingreso de la dermis y forma una papila del pelo. Esto es muy importante porque en este lugar, aparte de tener, va a tener una irrigación, se forman angiogénica vasos que van a nutrir a este pelo cuando se llega a formar. El resto de los componentes de ese pelo tienen un origen ectodérmico, es decir, el tallo ya formado por el mismo pelo, la cutícula interna, la cutícula externa, la vaina radicular interna, la vaina radicular externa, Huxley, Henle, ¿se acuerdan? Todas las partecitas que voy a preguntar en el examen, y emergen hacia el exterior, ¿no? Ya solamente el pelo con todas estas características. Y a este mismo pelo se inserta un músculo erector del pelo que se forma del mesodermo circunfilante, y habíamos hablado de su inervación también de este músculo erector del pelo. Y a este mismo canal, o en este mismo canal, las células ectodérmicas que se habían profundizado hacia un lado empiezan a formar como un botón de células ectodérmicas que luego se transforman y hay células que van a formar la glándula sebácea, y donde su producción va a salir por el mismo lugar que sale el pelo. Estas son las glándulas sebáceas. En cambio, las glándulas sudoríparas no. Las glándulas sudoríparas también se forman de estos botones que se profundizan internamente y se enrollan. Es como un macizo que luego que se enrolla se apertura una luz central abriendo un canal y modificándose las más basales, las más internalizadas, en células que van a producir sudor, o sea, la sudoración. Así. Y aquí van a estar las células secretoras y aquí las excretoras para la eliminación del sudor. ¿Cuál es la función de las glándulas sebáceas? ¿Qué? Producción de grasa para la alimentación. Producción de grasa para la alimentación. Para la Lubricación. lubricación, ¿no? La grasa que lubrica y que es muy importante en la etapa fetal. Cuando ese pobre niño estaría sin esta grasa que cubre su piel, ¿cómo estaría la piel del niño cuando nace? Totalmente macerado. Pero durante 9 meses metido en el agua, el pobre bebé sale con una piel perfecta por esta grasa que se llama vermix gaseoso o unto sebáceo, y de esa manera protege su piel. ¿Cómo se llama la niña de atrás? Chura, Ale. ¿Y la niña delante? Sarmiento, ¿no? Bueno. Y las glándulas sudoríparas, ¿cuál es la función? A ver, mira, ya hay un niño que nunca levanta su manito. A ver. Regula la temperatura corporal. ¿Qué más? Humedece la piel, ¿no? Humedece la piel. Y esos son tan importantes, esta glándula sudorípara, que para nosotros, en nuestro medio, trabajan eficientemente, tal vez en forma parcial, ¿no? Porque el clima es... Si no tuviéramos glándulas sudoríparas, ¿cómo sería nuestra piel? Y aún así tenemos que ayudar a esa piel con nuestras cremitas de echamos, porque si no nos echamos, se reseca, ¿no? En cambio en Lima ni se echan crema, y han visto las pieles de las limeñas, todas bonitas, tersas, no usan ni Nivea. ¿Cómo te llamas, niño? Reate. Sí, Reate. Pero ellos, pues los limeños, podrán tener esa piel bonita, pero no tienen sol. O sea, su vitamina D, cero. Las glándulas mamarias. Nosotros somos mamíferos y los mamíferos siguen esta línea mamaria que va desde la axila hasta la ingle. En todos los animalitos que ustedes han visto, en las perritas, las gatitas que hayan podido tener
y han tenido hijitos, les han visto que en toda esta línea aparecen tetitas que crecen con la leche, pero si no están lactando, también están los pezones. En nosotros, los seres humanos, ya está genéticamente delimitado de que solo deben aparecer a nivel del tórax los pezones, tanto en el varón como en la mujer. Y se forman igualmente por estos botones ectodérmicos que se profundizan y se ramifican profundamente, y se ramifican, y se ramifican, y se ramifican, y se ramifican, y van a estar conectadas a unos conductos principales que se llaman conductos galactóforos. ¿Cuántos conductos galactóforos hay? De 15 a 25. Solo una participación por los dos, ¿no? ¿Puedo tirar más? Mamani Calderón. Mamani Calderón, pero creo que Mamani ya tiene completo. Ya no hables, Queen. Explicándoles a los pobrecitos que les puede faltar el 0,25 Ah, sí, se está para probar. Qué vergüenza. Ajá. Luego que se han formado estos conductos galactóforos, miren cómo está formado. Se ha formado una fosita y esta ramificación deja esta fosita. Acá hay pezón, no hay pezón. Y entonces el pezón se va a producir porque todas estas células mesenquimales empujan a esta parte para que se forme el pezón. Es lo que tiene que suceder y debe suceder para que cuando se nazca se espera, porque si usted ve a un bebé recién nacido, en la partecita del pezón hay como un hoyito, pequeñito, pequeñito. Y luego, en los días, en la semana siguiente, empieza a salir, a hacer relieve en la superficie. Pequeñito, pero empieza a hacer relieve. Pero cuando nosotros tenemos una niña de 7 años que todavía sigue así hundido, tenemos que tener el criterio. El criterio viene del conocimiento para poder decir a la mamá, este pezón hay que sacarlo para afuera. Y le enseñamos a la mamá a hacer con estos dedos, con una cremita, señora, 10 veces cada día. Como jalando, y esto duele, jalando 10 veces y enseñarle a la propia niña que lo haga también. Porque ella no puede llegar al momento en que decida tener un bebé con el pezón invertido. Los 9 meses no van a bastar de gestación, no van a bastar para formar un pezón. Ese pezón debe ser formado desde que es niña, desde que es chiquita, haciendo este procedimiento para ir jalando y formar un pezón que es muy importante para la lactancia. Y usted sabe que la lactancia es el alimento más importante del bebé. No interesa el contenido nutritivo, porque las leches maternizadas han hecho exactamente, y todavía dicen para el primer mes, para el segundo mes, para el tercer mes, porque se han hecho estudios de cuánto de proteínas, cuánto de hidratos de carbono, de grasa, tiene esa leche materna en cada mes. Y hay leche para un mes, para 2, para 3, para 4. Esa leche, ¿qué no tiene? Anticuerpos. Por eso es importante la lactancia. Por los anticuerpos que ninguna leche maternizada le va a dar. Bueno, ¿y eso es a causa de que la prolactina? ¿O ¿De qué cosa? ¿De que no tenga el pezoncito? ¿De que no haya salido el Que no presente pezoncito? anticuerpos. Que no presente anticuerpos. ¿Por qué es la causa? ¿Que no presenta anticuerpos quién? ¿El niño? ¿La mamá? ¿Cómo que no tiene? Claro que tiene. Eso es lo que, eso es lo que aporta en forma importante la leche de la mamá. Las leches maternizadas pueden sustituir en el contenido nutricional, pero no puede sustituir en lo que la madre le da con las heces. Pacheco, ¿no? Yo también dije, doctora, ¿Qué has dicho? anticuerpos. Yo dije, ¿Dónde has dicho anticuerpos? Dentro de tu pancita. no, sí lo dije, solo que como estoy un poco media garganta. Ah, pasa con Lore. ¿Ha dicho? Sí, lo dijo primero, pero ¿Ha dicho primero? lo dijo bajito. Es que es muy garganta. Y ustedes han visto la glándula mamaria en reposo, ¿no? Han visto la glándula mamaria en reposo, donde había una glandulita por acá, otra por acá y tejido conectivo entre ellas. Y también han visto la glándula mamaria en actividad, donde no se veía ningún tejido conectivo, sino grasa, ¿no? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque esto ya se está preparando para... Hasta luego, damos clases. No. Entonces,
Cuando ya se tuvo bien bonito el pezón y ya en la etapa adulta empieza a meterse, cuidadito, puede ser un cáncer. La uña se forma en la parte distal de los dedos por un origen ectodérmico también, formando aquí la raíz de la uña y que se va a ir extendiendo sobre el lecho unguial en su crecimiento. Y este es el eponiquio, de donde nace, y este es el hiponiquio. Y cuando crece la uñita, crece y es así. Se da vueltitas y vueltitas, muy filudas las uñitas. ¿Qué malformaciones tenemos? Quistes grave, que estamos discutiendo en los casos clínicos. También el quiste dermoide, lo estamos discutiendo. La hipertricosis lumbar está asociada a espinalita. ¿Cómo se llama el niño? Román. Mucho tiempo pierdo de estar poniendo puntitos. Yo en la tercera fase no voy a poner. Miren cómo se ve el niño, qué pena, ¿no? Y lo triste es que lo que pasa acá es que no hay exfoliación de la piel y se va formando como una coraza en toda la superficie del cuerpo, y en las angulaciones, legaduras, cuando este niño lo puede hacer, se rompe, se forman grietas que sangran y que también pueden infectarse. En los niños arlequín creo que se Niños arlequín. Y no siempre, a veces hay severo, a veces solo es una pierna, otra pierna. Miren este pobre niño sangrando por su pierna. Y esta niña albina. Los hemangiomas son tumores de vasos sanguíneos, de capilares, que pueden ser pequeños o pueden ser grandes e incluso intracalota, que son graves y se comportan como tumoraciones. La politelia en esa línea mamaria puede aparecer pezón, o no necesariamente pezón, sino la areola, que se ve como una manchita de color marrón, que por estética, si es que es niña, no puede empezar a ser lunar, ¿no? Pero si es que sale como el pezoncito, puede quitarse. Y en esta misma disposición aparece la polimastia, que es glándula mamaria, que a veces no se nota, sino cuando la mujer está embarazada, cuando la glándula ha crecido y también van creciendo esas glándulas. Aquí hay que tener mucho cuidado porque puede asociarse a hacer una mastitis, que es una infección de la glándula mamaria terrible, grave. Ya hemos hablado sobre los pezones invertidos. Aquí hay una micromastia más pequeñita que la otra, que hace que la mujer no se sienta bien, sobre todo cuando va a la playa y usa el bikini. Entonces se puede. Una cirugía que se ponga una prótesis por la areola no está permitida. ¿Por qué? Porque esta chica todavía no ha dado de lactar y podríamos estar cortando los conductos galactógenos. Entonces la incisión va a ser por aquí, que lamentablemente se va a ver. La incisión puede ser aquí en estos pliegues de la axila, metiendo la prótesis detrás del pectoral. Casi no se ve porque aquí no tiene un plieguecito ahí. Además no vamos a estar ahí toda la vez. Así, miren. Pero la técnica más costosa y que no se aplica es metiendo un dispositivo por el ombligo, así como se hacen las laparoscopías, es una incisión, y se va, tiene la punta como una cuchillita y como un ecógrafo, va yendo así, mirando, escapando los vasitos, hasta ubicarse detrás del pectoral. Y por ese mismo dispositivo se mete una bolsita ya preparada, cuánto quieres que suba en peso. Y por ahí se mete un líquido de suero fisiológico. Entonces, no hay nada. Cuando se han operado ustedes de la vesícula por la laparoscopía, no hay ninguna evidencia de la operación, ¿verdad? O sea, no hay ninguna evidencia porque la textura de la glándula es normal y está empujando algo por abajo, ¿no? Claro que a través de una ecografía o a través de una tomografía, una radiografía, ¿y esto qué es? Pero si no, nadie sabe. Esto es lo grave. Algunas mujeres locas quieren tener así, pero las que no es terrible, porque el dolor de espalda que sienten hace de que quieran operarse. Aquí sí la operación es cruenta, porque hay que quitar el pezón y ponérselo un poco más arriba, hacer una incisión por acá y queda la mama, que es un órgano muy importante para nosotras mujeres, se ve con cicatrices. Y la ginecomastia, esto sí es grave, ¿no? Es usual, un porcentaje muy grande de los chicos cuando están en la pubertad les crecen las glándulas mamarias. Esos que ustedes van a la playa y los ven con sus polos a los chicos ahí metiéndose al mar, esos están, si les ven la mojadita, se les ve ahí esos chiquitos que están, pero luego desaparecen, pero en algunas situaciones no. Y
Cuando no desaparece, debe hacerse la cirugía de esto porque tiene una alta incidencia de hacer cáncer de mama en estos chicos. ¿Alguna preguntita? Ninguna.